tienen la iniciativa privada es ciertas políticas de gestión y de manejo de los datos, aunque no esté en unas reglas o en una ley. Nosotros estamos comprometidos en ya sacar estos lineamientos, los cuales, insisto, sin ser una justificación, han sido actualizados, y los cuales, como se mostró en la parte de espectro, no estamos buscando ni parecernos a Estados Unidos ni parecernos a la Unión Europea, inclusive no nos queremos parecer a los asiáticos, sino que estamos viendo bajo las realidades de México cómo se debe de adaptar cada una. En mi experiencia, que básicamente he estado no solo en México, sino también en empresas americanas y en reguladores europeos, pues lo que sí hemos detectado es que intentar poner soluciones para problemas que no son nuestros no es una buena solución. Al contrario, tenemos que poner nuestras soluciones para problemas que sí son nuestros y que estén adecuados al nuevo entorno digital, específicamente al de México. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias, comisionado. Senador Flores, si quiere hacer uso de la palabra para algunos comentarios y para cerrar ya esta parte de la mesa. Sí, bueno, muy brevemente yo les ofrezco una disculpa, pero tuve que salir a una reunión de la Junta de Coordinación, tuve que representar a mi partido ahí y era imperativo que estuviera. Muy brevemente, creo que más o menos lo esbocé en mi intervención inicial. Este tema de la neutralidad de la red pues es un tema muy complejo que, como decía yo, el propio Estados Unidos no ha terminado de resolver. Lo resolvieron de una forma en la administración del presidente Obama, y hoy o esta semana el presidente del órgano regulador propuso unas modificaciones a esa regulación que se discutirán en aproximadamente 3 semanas, que modifican sustancialmente lo que se había establecido en la época de Obama, que básicamente ahí lo que habían establecido era considerar al servicio de acceso a Internet como un servicio, dejarlo de considerar como un servicio de información para considerarlo como un servicio de telecomunicaciones que debe estar sujeto a regulación. Entonces, los cambios aparentemente regresan el servicio de acceso a Internet a ese concepto de ser un servicio de información que no requiere ningún, quizá decirlo de alguna forma, una intromisión regulatoria. Eso tiene implicaciones importantes porque aparentemente va dirigido a permitir que en el ecosistema de Internet existan estas prácticas de pagar por priorización de tráfico, por ejemplo, que son temas que lamentablemente no se han podido resolver. Hay una aspiración y es un objetivo de todos los países de promover los derechos humanos. El derecho de acceso a Internet, en el caso de nuestro país, pues es un derecho ya consagrado en la Constitución. Lamentablemente algunos de estos derechos luego entran en conflicto con la forma en la que se van a materializar, que es cómo lograr que exista una infraestructura vasta, capaz, suficiente, que permita que ese derecho se pueda materializar de manera eficaz. Entonces, yo espero que este debate que habrá en su momento en el ámbito del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que estoy seguro que, me imagino que ya habló de eso el comisionado, de alguna consulta pública que seguramente habrá, pues será una gran oportunidad para que se pueda dar este debate profundo y serio sobre un tema que en el legislativo, pues nosotros básicamente lo que establecimos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que también lo señalé en mi intervención inicial, pues está consagrado en los artículos 145 y 146 con unos principios generales que en principio, por ejemplo, sí reconocen como uno de los principios a los que deben estar sujetos los lineamientos, por ejemplo, el tema de la gestión de tráfico, ¿no? Entonces, pues ahora sí que queda en la cancha del instituto ver cómo va a construir esos lineamientos para darle forma a
esta o darle solución, como bien dice el comisionado, de acuerdo al ecosistema que vivimos en México, a la problemática que vivimos en México, que por cierto, sí hay que reconocerlo, hay que decirlo, México pues lamentablemente aún no tiene solucionado su problema de infraestructura, aún hace falta mucha infraestructura, sobre todo en las zonas menos favorecidas de nuestro país, estados como Tabasco, Chiapas, los estados del sureste fundamentalmente, pues aún carecen de la infraestructura suficiente y que los accesos sean de las velocidades adecuadas para poder permitir que la población haga un uso, yo diría, amplio y restricto del Internet y de todo lo que está a disposición en Internet, como decía el senador Zoe Robledo. Cuando este tema empezó a discutirse hace algunos años, pues servicios como Netflix o Hulu o este tipo de servicios OTT no estaban en el radar todavía o no se habían quizás desarrollado como ahora se han desarrollado y que se han convertido en los años recientes en un instrumento que también fomenta la competencia en la distribución de contenidos audiovisuales. Entonces, todas estas variables pues se tienen que tomar en consideración en la construcción de estos lineamientos por parte del IFT, porque sin duda pues la gente quiere consumir información que le dé que le permita ejercer otro tipo de derechos, pero también quiere consumir entretenimiento. Entonces, pues es un tema muy complejo de resolver. Yo no me inclino ahorita por una solución en particular. Lo que creo es que pues debemos promover que la gente tenga acceso a Internet, que pueda hacer uso eficaz de él, que México tenga infraestructura y que no se ponga ninguna restricción en nuestro país. Como que creo que quedó demostrado en el debate de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que hubo preocupaciones importantes respecto a algunas disposiciones que estaban incluidas en la iniciativa que remitió el Ejecutivo Federal, que podían interpretarse, que podían servir para limitar el acceso a Internet de algunas personas, que finalmente las comisiones dictaminadoras decidimos eliminar del cuerpo de la ley, que finalmente fue sometido a discusión del Pleno. Entonces, hay temas que siempre son sensibles, pero creo que siempre el principio básico que debe seguir una autoridad, y en este caso el órgano regulador, pues es el de no establecer mecanismos que puedan servir para limitar el acceso a Internet o el ejercicio de esta libertad que está consagrada en la Constitución. Muchas gracias, senador Flores. Muchas gracias a todos los ponentes de esta parte de nuestra agenda del día de hoy. Creo que justamente lo que hemos procurado siempre en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y ahora con mucha participación y coordinación con la Comisión de Comunicaciones, es justamente entendernos como legisladores de una manera un poco más amplia, es decir, no como quienes una vez que participaron en redacciones para la reforma constitucional, en este caso, y después la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y después se vota en comisiones, y después se vota en el Pleno, y ahí acaba nuestro trabajo. Hemos querido y aspirado a que no sea así, sino todo lo contrario, como un producto legislativo en el que todos participamos de diferente manera, ser también una suerte de garantes y acompañantes también en su implementación, en su interpretación y en sus alcances. Es una de las reformas más relevantes, no solamente en términos de establecer un nuevo ecosistema de competencia económica en dos sectores tan importantes, que son importantes no solamente económicamente, sino también políticamente. Sectores que tienen que ver y que tienen retos para la inclusión y avanzar en esta brecha digital que ya se está convirtiendo también en otro de esos espacios
de la oprobiosa desigualdad que vivimos en el país, espacios que tienen que ver con la generación de un ambiente de mayor pluralidad y sobre todo el establecimiento de mecanismos, como bien se señalaba aquí, no son fines en sí mismos, sino herramientas para el ejercicio de los derechos. Así lo hicimos en el caso de la de TDT, cuando había dudas y controversias sobre el programa de la transición de digital terrestre, convocamos en ese momento al órgano regulador, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando se emitieron los criterios de clasificación de televisión, lo mismo, en ese caso fue Gobernación y también el IFT, el tema de portabilidad y los tiempos que estaban teniendo y las acciones de inconstitucionalidad que habían ocurrido en aquel momento, el amparo de Mardonio Carballo sobre el artículo 230, que fue la primera modificación que sufrió esta ley a la hora de declarar inconstitucional hablar de un idioma nacional, el asunto de la red compartida, sus alcances y los objetivos que se han planteado. Es decir, si el Senado no se convierte en un agente activo de la implementación de esta nueva regulación, pues me parece que estamos cometiendo el peor pecado que puede tener un legislador, ser omiso. Ya nos lo dijo la Corte en otros asuntos que tienen que ver con gasto en publicidad gubernamental, y creo que justamente abrir este foro y que el espacio del Senado es un espacio para la discusión de todos los temas, también el de neutralidad de la red, puede generar un diálogo democrático que nos lleve a mejores soluciones. Sin duda, y con esto también quisiera mandarle un saludo al comisionado presidente, a Gabriel Contreras, y a todos los comisionados y las comisionadas. En un rato más estará aquí la comisionada Labardini. Pues todos esperamos ya la emisión de los lineamientos y de su consulta pública, de la consulta pública a la que serán sometidos, y desde luego que tomamos la palabra para tener una participación activa en ellos. Hay otros temas que se están empezando a discutir. En este momento se está discutiendo el tema de FinTech, la regulación de las instituciones de tecnología financiera, también un asunto que seguramente antes de que acabe nuestro paso por el Senado habrá regulación y hay que discutir sobre ello. Coincido plenamente con lo dicho por el senador Flores. Tenemos grandes retos y particularmente el reto es la inclusión digital en nuestro país, alcanzar a esos mexicanos que viven más lejos, que no disfrutan de el enorme poder que significa alguien que puede estar conectado a la red. Y en ese sentido, y con eso acabo, yo le digo, no se preocupe, en el 2018 eso ya lo vamos a resolver. Muy buenos días y nos vemos a las 4. Gracias. Existen distintas versiones de México. El México de los creadores, el México de quienes se esfuerzan, de quienes quieren llegar lejos, de quienes estamos unidos. Pero el 1 de julio del 2018 todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya realicé mi trámite. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar. Porque mi país me importa, yo tengo que formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir. No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa. México soy yo.
Semana en la mesa de diálogo Canal del Congreso, un año, ya va un año de la presidencia de Donald Trump. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa con Estados Unidos y su relación con el mundo? ¿Y qué pasa con México y Estados Unidos? TLC, el tema de los migrantes, el tema de la relación bilateral, todo eso junto. Mesa de diálogo, miércoles. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste, estaríamos mejor con ya sabes quién. A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron y hoy piensas, estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Hace 2 años, gobernábamos 5 estados. Hoy, con el apoyo de los ciudadanos y construyendo alianzas, gobernamos 12 y cada día somos más. Buenos gobiernos donde la economía sí crece y en donde sí se castiga a los corruptos. Aunque nos quieran dividir incluso desde adentro, hoy el PAN está más fuerte que nunca. Estamos cambiando la historia. PAN, el cambio inteligente. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el 1 de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral, INE. Actualidad, pluralidad, ideas, análisis. Todos los partidos, todas las voces. El trabajo legislativo explicado por sus protagonistas. Un vistazo al acontecer nacional. Desde el Congreso. Un debate sin intermediarios. Estrenos todos los miércoles a las 10 de la noche. Repeticiones viernes y domingo a las 9:30 de la mañana. En 2018 decidiremos lo que es mejor para México. Ahora tendremos más opciones que antes. Además de partidos políticos, habrá candidaturas independientes. La ciudadanía puede ahora respaldar esta nueva opción. Si decides dar tu apoyo, escanearán tu credencial para votar y solicitarán tu firma en la app oficial del INE. Esto no compromete tu voto, solo ayuda a las y los aspirantes a ser una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE protege tus datos personales. El 1 de julio tú decidirás por quién votar. Instituto Nacional Electoral, INE. Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral, INE. Verdad, diálogo y exigencia son 3 condiciones necesarias para que la ciudadanía se apropie del espacio público y así ser parte de la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas de tu localidad. Infórmate, participa y exige. Juntos fortalezcamos la cultura democrática. Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se llevará a cabo una reunión de trabajo de la primera comisión de la Comisión Permanente correspondiente a Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, en el cual se estarán analizando y discutiendo 11 proyectos de dictamen. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos
nos acompañe y esté muy al pendiente precisamente del desarrollo de esta reunión de trabajo. Comenzamos. Gracias, diputada secretaria. Nuevamente le solicito a usted si es de aprobarse el orden del día. Solamente haciendo una referencia a mis compañeras y compañeros legisladores, fue de interés de varios grupos parlamentarios, de varias fracciones de grupos parlamentarios, retirar el punto número 9 de los dictámenes a discusión y se llegó a un consenso que para enriquecer, formular y tener un mejor posicionamiento en la redacción y en consecuencia en la aprobación de dicho punto de acuerdo, se retirará del orden del día para hacer el análisis en una mesa de trabajo y en la siguiente sesión se pondrá a discusión nuevamente. Con esta adecuación al orden del día, le pido a mi compañera diputada secretaria solicite la autorización del mismo y la aprobación de mis compañeras y compañeros legisladores. Sí, señor presidente, en atención a su instrucción, los que estén por la afirmativa, favor de hacerlo en la manera acostumbrada. Quienes estén por la negativa, abstenciones, se aprueba, presidente, con la modificación que usted realizó. Muchas gracias, diputada secretaria. Nuestro siguiente punto del orden del día es la discusión y aprobación del acta de la primera reunión de trabajo, misma que fue distribuida con oportunidad, por lo que le pido a la diputada González Calderón, en carácter de secretaria, consulte si se omite su lectura y, de ser así, consulte en la misma votación si se aprueba la misma. Sí, señor presidente. Consulto a los integrantes si se omite su lectura. Los que estén por la afirmativa, suplico levantar la mano. ¿Se aprueba omitir su lectura, señor presidente? Le consulto otra vez si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Se aprueba el acta de la primera reunión, señor presidente. Gracias, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de los asuntos turnados por la mesa directiva de la Comisión Permanente en la sesión celebrada el pasado 10 de enero del presente año, el cual